Buenas tardes, bienvenidos a todos a este jueves del otro lado de la pandemia, donde acabamos de recibir oficialmente el nuevo DNU que rige a partir de las 0 horas de este viernes con las nuevas restricciones, porque de lo que veníamos hablando, que es la llegada de esta nueva ola, ya la estamos atravesando con muchísimos contagios en la ciudad de Rafaela, en donde hoy el departamento Castellanos está entre los departamentos de la provincia de Santa Fe considerado en riesgo epidemiológico. Además, jueves por la noche, con la confirmación de que la cepa de Manaos estaba en la ciudad nuestra, en Rafaela, en una paciente hoy fallecida. De todo esto vamos a hablar porque ya también tenemos a un invitado que nos va a tratar de ayudar a comprender todo esto, pero ahora lo tenemos al doctor Eduardo López como cada jueves. Doctor, buenas tardes. Hola Sole, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y bueno, esto que veníamos anticipando, que veníamos viendo, que se veía venir y que lamentablemente veníamos anticipando, no optimistamente, cuáles eran las cosas que podían pasar, como ya el año pasado, estos jueves, luego de las noticias a las que nos tienen acostumbradas las autoridades en relación a las modificaciones de lo que son las restricciones y las habilitaciones para poder realizar actividades. Así que expectantes con lo que pueda pasar desde lo sanitario. No son buenas las noticias de la cantidad de contagios que tenemos en la ciudad. Esta semana arrancó la semana con un número de contagios muy alto que se viene sosteniendo en estos últimos días. Ayer en el último reporte 45 nuevos Sí, contagios. y además hay otro número que hay que mirar con muchísima preocupación, que es la cantidad de internados en el hospital, porque estamos en un valor aún más alto que el de la semana pasada, cuando tuvimos al doctor Lanzotti, que nos contaba que tenían un valor de entre un 30 y un 40% más alto que los últimos 15 a 20 días. Esta semana ha habido aún todavía un incremento mayor, tanto de la sala general como de la terapia intensiva. Así que los escenarios que se vienen desde lo sanitario son bastante preocupantes. Y desde lo normativo, bueno, estas nuevas medidas que el presidente anoche nos hizo conocer a todos los argentinos. Y que seguramente esta tarde la provincia, una Sí, vez con el seguramente se van a estar decreto, replicando. se va a tener que replicar. Pero decíamos, lo que no queríamos que suceda por lo que sabemos hasta aquí acerca de que tiene mayor contagiosidad y tiene que ver con la presencia de la cepa de Manaos, San Rafaela y la cepa del Reino Unido en la capital provincial. Por eso lo convocamos en esta tarde a Ariel Amadío, que es rafaelino, que es investigador, que trabaja en INTA y que estuvo con toda esta investigación y el seguimiento de este genoma, para que nos cuente cómo fue todo este proceso. Ya lo habían iniciado, digamos, hace un tiempo y ahora les tocó hacerlo con lo que está ocurriendo aquí mucho más cerca. Ariel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿nos contás cómo fue todo este procedimiento y cómo vienen trabajando? En realidad no es algo que ahora con la cepa que se detectó en Rafaela hayan hecho, sino que vienen haciéndolo desde hace un tiempo. Sí, nosotros comenzamos a trabajar el año pasado, cuando comenzó la pandemia, eh, convocados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo soy investigador del CONICET, trabajo acá en el Instituto de Investigaciones de la Cadena Láctea, que es un instituto de doble dependencia entre el INTA y el CONICET. Y, digamos, nosotros normalmente analizamos genomas de organismos. Nosotros tenemos capacidad de secuenciación y tenemos capacidad de análisis bioinformático. Y cuando se estableció la pandemia, lo que hicimos fue aunar esfuerzos a nivel nacional, armando una red de laboratorios que tienen capacidad de secuenciación y de análisis de secuencias, de manera de hacer un seguimiento de la pandemia y de cómo muta el virus a lo largo de la epidemia. Lo que nosotros hacemos es generalmente juntar un número de muestras que correspondan a una ventana de fechas y analizar de esa manera en forma poblacional cuál es la incidencia de las distintas cepas que hay circulando por el país. Hay un montón de cepas circulando y hacemos ese análisis basados en la secuenciación de genoma completo, que es una técnica, digamos, complicada, compleja, requiere de cierto conocimiento, de equipamiento y de conocimiento desde el punto de vista bioinformático. Y bueno,
cuando estábamos analizando las muestras correspondientes al mes de marzo, que eran de la ciudad de Santa Fe, de Rafaela y de algunas localidades como Esperanza y algunas más. Detectamos la presencia de una muestra correspondiente a la cepa de Manaos, no lo esperábamos. Sí, en cambio, esperábamos lo de la cepa del Reino Unido que detectamos en la muestra de Santa Fe, porque esa cepa tiene digamos, el diagnóstico, al hacer el diagnóstico por biología molecular, se da un indicio de que podría ser esa cepa, y por lo tanto teníamos sospecha y bueno, lo corroboramos secuenciando el genoma. Así que esa no fue tan sorpresiva, digamos, pero sí la de la presencia de la cepa P1, que es de la cepa de Manaos, en una muestra de la ciudad de Rafael. Te hago una consulta. En el primer programa que tuvimos aquí de este ciclo 2021 del otro lado de la pandemia, la tuvimos a la ministra de Salud, Sonia Martorano, que decía que posiblemente, además de estas cepas que ya conocemos, que provienen de otros países y que estamos monitoreando cómo se comportan, podríamos tener nuestras propias mutaciones, las mutaciones que se dan en nuestro país. ¿Eso también tienen ustedes capacidad de poder hacer un seguimiento, a ver si aparece otro tipo de cepas? Sí, nosotros analizamos el genoma completo del virus, es decir, el manual de instrucciones completo. El genoma del virus son aproximadamente unas 30.000 letras, que son A, C, G y T, en 30.000 posiciones. Lo que analizamos son completo, toda la secuencia, y vemos qué mutaciones se van produciendo, y vemos cómo es que pueden ir modificándose las variantes. Ahora, en lo que hay que ser claro es que existen miles de variantes circulando por el mundo, existen muchísimas variantes circulando por la Argentina. El tema del surgimiento de estas variantes de preocupación o de interés es que se han comportado en otros lugares de determinada manera, con una mayor transmisibilidad, y es por eso que le prestamos atención. Pero es normal el surgimiento de miles de variantes. Para que hubiera una variante de preocupación en el país, deberían darse un montón de condiciones que aumente su transmisibilidad, que detectemos que se impone sobre otras cepas en un espacio de tiempo. Digamos que son muchísimas las condiciones. Nosotros hacemos el seguimiento completo de cualquier mutación que haya aparecido. No hemos detectado una variante especial circulando en el país. Nosotros no analizamos el país, pero sí analizamos Santa Fe, Chaco y Corrientes, pero compartiendo la información con todos los laboratorios del país, y no hay, hasta el momento, no hay ninguna cepa que se diferencie de las demás que circulan en la Argentina. Sí se han detectado algunas de las cepas, no hemos detectado la cepa de Sudáfrica, que es una de las otras que generan cierta preocupación. Sí hemos detectado la del Reino Unido y la de Manaos. Ariel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eduardo López te saluda. ¿Qué tal? Bien. Ariel, escuchá, un poco la pregunta alude a esto que estabas diciendo. Hay mucho de sensacionalismo cuando aparecen por ahí en las noticias, en las redes, cuestiones ligadas a las mutaciones y a las cepas. Es como que la gente está en una alerta extrema en esto de las noticias que refieren de cepas nuevas o mutaciones, y son palabras que asustan mucho. Y primero felicitarte y agradecer esto, ¿no? Tener en la ciudad un laboratorio, como decías vos, con la calificación técnica, con los recursos tecnológicos para poder llevar adelante esta tarea. Y segundo, ¿cuál es la importancia de contar con este elemento en nuestra localidad y cuál es el valor real que tiene de estar haciendo este análisis genómico en tiempo real de la circulación viral que tenemos en la Argentina? Es decir, ¿cuánto peso tiene la tarea que ustedes llevan adelante para que nosotros, desde el ámbito de la salud, podamos abordar de mejor manera el comportamiento epidemiológico del coronavirus? Bueno, en primer lugar, gracias. Para la segunda parte, lo que nosotros hacemos es, digamos, ¿cuál es la importancia de la vigilancia? Nosotros tenemos dos objetivos principales, que son
determinar cómo va mutando el virus. Sabemos aproximadamente cuántas mutaciones se van incorporando, analizamos un número de muestras que es una pequeña muestra de los casos positivos, pero si en algún punto llegara a surgir alguna variante nueva que se imponga por sobre las demás, lo detectaríamos. Y por eso quiero repasar un poco qué fue lo que ocurrió en otros países, digamos, y por qué se le presta atención a las cepas del Reino Unido o a la cepa de Manaus. Lo que ocurrió en otros países fue que estas cepas, en el momento de generarse, ocupaban una pequeña proporción de los casos de circulación del virus en esos lugares. Con el tiempo, lo que pasó es que estas cepas, al tener mayor transmisibilidad, pasan a formar la mayor proporción de cepas circulantes por sobre las demás. Es decir, se imponen y es hoy ocupa aproximadamente el 90% de los casos en determinados países donde han entrado. Entonces, por eso es importante saber cuál es la proporción de las cepas que están circulando, porque si la proporción de las cepas de mayor transmisibilidad empieza a aumentar, es el momento de tomar algún tipo de decisión desde el punto de vista de la salud pública. Yo no soy de salud pública y no me gusta hablar sobre cuestiones ni médicas ni sanitaristas, porque no es mi tema. Mi tema es la genómica y la secuenciación de ADN, pero sí es importante repasar esto, digamos. Lo que nosotros hacemos es vigilar cuál es la proporción de estas cepas que está dando vuelta, porque es probable que el cambio en esas proporciones genere que haya o una escalada de casos o que cambie el número de test positivos que se observan, y ahí es donde la autoridad sanitaria, digamos, tiene que tomar determinadas decisiones. Y esto que está ocurriendo ahora, de este inicio aparente, no sé si llamarlo de una segunda ola o de una escalada de casos como no teníamos en los últimos, por lo menos en las últimas semanas, en función de la capacidad que ustedes tienen de detectar circulación de otras cepas, ¿tiene que ver con esta pelea que van llevando adelante estas cepas que se quieren imponer, que son más transmisibles, que sabemos por noticias que tenemos en otros lugares que tienen más transmisibilidad, o es la misma cepa que circula comunitariamente en Argentina que está haciendo esta segunda oleada por una bajada de la guardia de las medidas de control que nosotros mismos estamos llevando adelante? Yo creo que es una pregunta bastante difícil de responder. Nosotros detectamos solo una muestra con la cepa de Manaus. No es que haya una proporción alta. Tampoco analizamos una cantidad de muestras tan importante como para saber si hay por ejemplo, circulación comunitaria. Circulación comunitaria es un concepto que tendríamos que analizar un montón más de muestras y tendría que aparecer en una proporción mucho más alta. Claro. Yo creo que la escalada en el número de casos no tiene una relación directa, quizá en la ciudad, con la aparición de nuevas cepas, simplemente porque hemos detectado una muestra, claro, con una variante de interés. Entonces, yo no podría decir que es la razón por la cual hubo un aumento de casos, si los hubo. Entonces, me parece que tampoco tendría tanta importancia, digamos, por esto de lo que yo les decía. No hay relevancia de saber, digamos, no hay una relevancia en saber qué cepa tiene un paciente, digamos, porque no hay cambios en el tratamiento, tampoco hay cambios en los cuidados que uno tiene que tener, no, y tampoco en las medidas de seguridad. Se ha notificado que las vacunas tengan diferencias en lo que son las respuestas, claro, inmunes, así que también, digamos, desde esa perspectiva, exacto, hay como una mirada que debería ser única para el coronavirus en general, independientemente, por lo menos hasta ahora, de las cepas detectadas. Y que tiene que ver con nuestra responsabilidad. Pero muchas gracias, Ariel, por estos minutos y por haber clarificado todo esto, que es como vos decís.
Va más allá el trabajo que ustedes hacen, lo nuestro tiene que seguir siendo igual el comportamiento. No, gracias a ustedes, a disposición para lo que necesiten. Gracias, Buenas tardes. Ariel. Allí lo teníamos al investigador local, Ariel Amadío, que hace esta secuenciación y que es tan importante para detectar la presencia de cepas y el comportamiento del coronavirus, pero sigue dependiendo de nosotros. Claro, porque esto, cada que aparecen en placas rojas nuevas cepas o mutaciones, a la gente los asusta mucho, Exacto. nos asusta mucho. Y acá Ariel nos clarifica la situación, la circulación que tenemos viral hoy es la normal, digamos, Exacto. para lo que es la altura del año, pero con un número alto de contagios y con todavía aparentemente no un impacto de nuevas cepas. Un caso detectado en muchas muestras que se hacen regionalmente en Santa Fe de la cepa de Gran Bretaña y en Rafaela de la cepa de Manaus. Exactamente, muy claro todo. Nosotros hacemos la primera pausa. Cuando volvemos la recibimos en nuestro living a Maya Campo para hablar de cómo esto nos afecta en lo emocional.